Vamos a dar inicio al tema de hoy, esta mañana, que es los aspectos más importantes relacionados a infección VIH en pediatría. Déjenme presentarles la primera clase con ustedes. Yo soy el doctor Jorge Flores Arce, soy médico infectólogo tropicalista y laboro en el Hospital San José. Bueno, cuando nosotros desarrollamos los temas en relación a lo adecuado para la preparación, tanto para el preresidentado médico como para el ENAM, que tengo entendido algunos de ustedes también se está preparando, establecemos en función a estadísticas lo que prevalentemente pueden preguntarles, ¿no? La orientación del curso va en el sentido de hacer un repaso teórico de los aspectos que ustedes ya han realizado o vienen realizando en pregrado, dando un énfasis en las preguntas, ¿no? Este es lo que estilamos desde la creación de la academia. Y algunos cuando se desarrolla este tema me dicen, doctor, pero este tema no va a venir y los volvemos a ver en el siguiente ciclo de repente. Y es algo que no queremos. O sea, nosotros queremos que ustedes sean, que dejes de pensar el tema de que va a venir o no va a venir. Nosotros laboramos en conjunto con el Ministerio y una de las tendencias, si ustedes revisan los exámenes, es preguntar en relación a, en base a infectología, a la existencia en determinado año sobre algún tipo de enfermedad como brote, como epidemia, lo que pasó como influenza, lo que pasó con dengue. En base a eso, también lo que pueden preguntar son las nuevas normas técnicas. Y bueno, miren, nosotros teníamos una norma técnica del 2009, atención integral y tratamiento targa de niños, niñas, adolescentes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana VIH. Pero miren ahora, el mes pasado, 6 de septiembre, cambia la normativa y por resolución ministerial se establece una nueva norma técnica, mira, calientita, reciente, para lo que es diagnóstico, control, tratamiento, seguimiento, norma técnica de salud para atención integral y tratamiento antirretroviral de los niños, niñas y adolescentes infectados por VIH. Entonces, eso es lo que tenemos que conocer. ¿Han cambiado algunos aspectos? Sí, han cambiado algunos aspectos, básicamente en relación a lo que es el manejo en aquellos niños menores de 1 año. Y algunos aspectos para considerar en relación a las características clínicas que nos pueden orientar hacia el diagnóstico de infección por VIH. Muchos de los aspectos en lo que es infección por VIH en niños tienen similitud con la infección por VIH en adultos, pero muchos no. Entonces vamos a hacer hincapié en aquellos aspectos. Sigue siendo la finalidad disminuir la morbilidad y mortalidad en niños, niñas, adolescentes mediante el diagnóstico precoz, administración oportuna de targa, profilaxis, básicamente infecciones oportunistas, y tratamiento cuando se presenten estas. Miren, ¿qué dice la UNICEF en 2006? VIH-Sida priva de su niñez a millones de niños y niñas. La enfermedad agudiza los factores que son causa de exclusión, como la pobreza, desnutrición, acceso inadecuado a los servicios sociales básicos, las desigualdades entre los géneros, la explotación sexual de las mujeres y las niñas y la discriminación y difamación de las personas afectadas. UNICEF 2006. En nuestra realidad existen epidemiología, casos en niños con diagnóstico de SIDA. De hecho, lo que ha cambiado el pronóstico sombrío de este panorama es la introducción de la terapia antirretroviral de gran actividad, el diagnóstico precoz y la atención y tratamiento de infecciones oportunistas, algo similar como lo que ocurre en los adultos. Panorama epidemiológico, de lejos Lima y la provincia constitucional del Callao, el mayor número de casos. Pero miren, ¿por qué es diferente por la infección por VIH en niños? Porque hay condiciones especiales. Ustedes saben de que per se el sistema inmunológico en un niño es inmaduro. Es un sistema en formación. Es un sistema que va reconociendo las capacidades de antígenos o va asumiendo un rol mediante lo que es la elaboración de anticuerpos. Entonces, en este sistema
por sí mismo, que está en un estado inmaduro, introduces una infección por un virus agresiva. Es por eso de que en esta población, primer concepto, está asociado a mayor mortalidad que en adultos. La infección por VIH en niños, si les preguntaran cuál es más mortal, si el término cabría, a mayor mortalidad en infección por VIH que en adultos, obviamente que sí, y en menor periodo de tiempo. O sea, es más precoz el llegar al estadio final, a esta categoría SIDA, y está asociada a una mayor morbi y mortalidad, de lejos más importante que en adultos. Veamos, crecimiento, menor desarrollo del sistema nervioso central y sistema inmunológico, obviamente, desarrollo más temprano de la enfermedad. Vía de transmisión, la más importante, perinatal, pero no la única. Si ustedes vieron, al comienzo de la norma, establecía niños y adolescentes. ¿Por qué hacemos hincapié en eso? Porque tenemos este grupo donde la transmisión ya es por vía sexual o por abuso sexual. Y existe un menor porcentaje que es por transfusiones sanguíneas o de hemoderivados. Pero la vía más importante, transmisión perinatal, transmisión vertical. Neonatos pueden tener serología positiva sin estar infectados, y esto es lo que se constituye un problema diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es el diagnóstico de infección por VIH en adultos? En adultos, el contexto clínico, si lo hubiera, se valida con un contexto serológico, que ustedes saben que son 2 ELISAs VIH reactivos con una prueba confirmatoria, que en nuestro medio es... si les preguntaran, creo, si han hecho la clase en adultos, lo van a revisar, pero podemos adelantar. La idea es esa, de que ustedes tengan las perlas, las fijas, como llaman ustedes. A nivel mundial, la prueba confirmatoria es Western Blot, eso no hay duda. En nuestro medio, en el Perú, el Ministerio, la prueba que utiliza el laboratorio de referencia, que es el Instituto Nacional de Salud, es IFI, inmunofluorescencia indirecta. Es lo que utilizamos, doctor, pero yo he leído en mi guía, en mi norma, que es Western Blot. Sí, estamos hablando que existen varias pruebas confirmatorias. No te confundas. No quiere decir que sea una mejor que otra. La pregunta es clara. En nuestro medio, en el Perú, en el Ministerio de Salud, la norma técnica establece que la prueba confirmatoria es la inmunofluorescencia indirecta. Hasta ahí nos estamos entendiendo. En adultos, 2 ELISAs reactivos, una prueba confirmatoria que valide el INS, que es IFI, diagnóstico de infección por VIH. En niños, en especial en menores de 12 meses, esto no se comporta de esa forma. Es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque si yo realizo un ELISA para VIH, ¿qué es lo que me determina un ELISA? Es la presencia de anticuerpos contra el proceso infeccioso, que en este caso es la infección por VIH, contra el virus. Claro, yo no puedo determinar en menores de 12 meses si el anticuerpo presente es del recién nacido o del neonato, como dice la doctora, o de la madre. ¿Entiende? ¿Se entiende este concepto, no? Si eso lo entendemos, vamos a poder entender cómo es el diagnóstico con claridad. De nuevo, tengo un niño de 6 meses. Me llegó a mi emergencia con el diagnóstico presuntivo de infección por VIH. Expuesto a VIH es el contexto clínico y serológico a determinar. Le realizo un ELISA, pues qué es lo que tengo en mi hospital o centro de salud. Si me sale reactivo, solo me dice exposición, porque yo no puedo determinar a esa edad, a los 6 meses, la norma dice hasta antes de los 18 meses, si ese ELISA lo ha producido por producción propia de anticuerpos del niño de 6 meses o ha sido por el paso placentario de anticuerpos de la madre al recién nacido, por transmisión vertical. Recuerdan que el ELISA te determina inmunoglobulinas, anticuerpos de tipo G, también te puede determinar de tipo M, y ustedes recuerdan de sus bases de ciencias básicas cuál es la inmunoglobulina. Esa pregunta es de cajón, que pasa la barrera placentaria. G, repetitivo, G. Entonces yo no puedo determinar, y por eso que condiciona este contexto.
Neonatos pueden tener serología positiva sin estar infectados. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico, doctor? Tranquilo, vamos a llegar a eso. Esto es solamente generalidades. Manifestaciones clínicas propias. Falla de crecimiento, la famosa asociada a medro, retraso psicomotor, compromiso neurológico, encefalopatía y la famosa neumonitis o neumonía intersticial linfoidea. Infantes normalmente tienen recuentos de CD4 más altos que adultos. Es por eso que en infantes o en esta población, más que el recuento absoluto de CD4, lo que nos da validez para correlacionar con la posibilidad de infecciones es el recuento porcentual, diferente en adultos. Tú recuerdas, típico, CD4 menos de 200, en automático tengo que pensar en infecciones oportunistas. CD4 menos de 100, igual, CD4 menos de 50. O sea, en adultos me sirve el porcentaje absoluto. En niños o en esta población es diferente. ¿Por qué? Porque tienen recuentos absolutos más altos. Yo puedo tener un niño con un recuento de CD4 de 700, 800 y tener un proceso por tuberculosis diseminada o una retinitis por citomegalovirus. Entonces el absoluto no me ayuda como lo que me determina el porcentual. Y miren, este es el panorama sombrío, ¿no? Periodos de la infección por el VIH, miren, el 30%, según OMS, de recién nacidos de madres infectadas por VIH va a ser infectado. ¿Ya? Hasta ahí de acuerdo. Normalmente, si fueran adultos, van a pasar de 10 a 20 años en la historia natural de la infección por VIH para que se condicione SIDA, ¿no? Pero miren cómo esto cambia, se acorta el periodo, habíamos dicho, de 1 a 3 años, solo para que este niño infectado desarrolle SIDA. Y de ahí, menos de un año, muerte. O sea, sin tratamiento o sin diagnóstico, en 4 años probablemente este niño fallezca. Es muy diferente a lo que vemos en adultos. Esto me lo preguntaron, doctor, ¿por qué solo el 30%? Todos los recién nacidos o neonatos de madres con infección por VIH van a resultar infectados. Obviamente que no, inclusive independientemente del tratamiento que tenga o no la madre. Va a estar en función de varios factores. Ustedes en la clase de gestantes con infección por VIH, transmisión vertical, lo van a desarrollar, pero solamente para connotar que el 30% va a ser infectado, y de ahí el intervalo de tiempo es bastante corto para condicionar el desarrollo de la etapa final o el panorama sombrío asociado a mortalidad, etapa SIDA. Cuando se desarrollan las preguntas, algo similar a lo que pasa en adultos, se hace hincapié en los que más frecuentemente han preguntado, porque el tema, como ustedes han visto, puede dar para bastante discusión. Pero ¿qué queremos que ustedes establezcan como importancia? Diagnóstico, ya hemos adelantado algo. Diagnóstico de infección por VIH en pediatría. Profilaxis, principalmente para el compromiso respiratorio más severo, que es la neumonía por Pneumocystis jirovecii, antiguamente denominado Pneumocystis carini. Profilaxis también para la posibilidad de tuberculosis pulmonar, o para algunos el término correcto es tratamiento de la infección latente, ¿no? El manejo de las principales infecciones oportunistas, criterios de inicio de terapia antirretroviral, como en adultos, esquemas antirretrovirales los más frecuentes en nuestro medio, y efectos adversos del uso del targa. Hemos subrayado los dos aspectos más importantes, que al final de la clase sería el objetivo, y ustedes van a ver que las preguntas mayormente están orientadas a que ustedes establezcan el diagnóstico clínico serológico y los efectos adversos principales o reacciones adversas medicamentosas precoces y tardías del uso de targa. Miren, esto es nuevo en esta nueva norma técnica o reciente norma. Siempre llamaba la atención el criterio a veces empírico, clínico, porque el serológico o el laboratorial sí está claro para hacer el diagnóstico. Y lo que la norma, que está en acceso libre en página del Ministerio, si ustedes tienen tiempo de leerla,
acá hemos traído lo más importante, establece unas tablas de evaluación con criterios no solo clínicos, sino también laboratoriales, y da puntaje a cada una de estas casillas para determinar un riesgo bajo o riesgo alto, y estar asociado a la edad del niño para la posibilidad de un diagnóstico inicial que se tiene que confirmar con las pruebas de laboratorio. Tablas de evaluación de riesgo en lactantes y menores de 18 meses, para diferenciarlo del grupo que es mayor de 18 meses, que va a ser manejado en forma diferente. Miren, si desconocemos el estadio VIH de la madre, como sucede a veces en nuestra práctica diaria, en los hospitales donde laboramos, importante, compromiso respiratorio, neumonías que requirieron hospitalización, infecciones severas, MUGE, candidiasis oral, que me da una orientación a inmunosupresión. Compromiso hematológico, principalmente alteración de la serie roja, anemia, hemoglobina menor de 8.5. Esto es lo que yo tengo que preguntar sí o sí o establecer en mi primera evaluación, anamnesis y antecedentes. Y de ahí va la evaluación física inicial, que sabemos en niños lo importante es determinar alteraciones psicomotoras, alteraciones en los parámetros antropométricos, la alteración en los índices, peso para la edad, talla para la edad, peso para la talla, menor al percentil 5, ¿no? Microcefalia también, adenopatías o linfadenopatías en 3 o más registros y hepatoesplenomegalia. A cada una de estas casillas se les asigna un punto. En base a eso, miren, para que no nos compliquemos, establecen los riesgos. De 0 a 2 casillas, riesgo bajo, 3 a más casillas, riesgo alto. Y en base a eso podemos establecer una clasificación inicial. Niño menor de 18 meses, y acá adelanta algo importante, que lo vamos a ver con detenimiento más adelante, con PCR y carga viral existente, eso es infección VIH confirmada, pero solo para que lo establezcan, no te confundas porque eso lo vamos a ver con detenimiento. Madre VIH positiva y niño sin resultado o niño menor de 18 meses con pruebas de anticuerpo, que es el ELISA, tú consideras que es expuesto al VIH y la infección es probable hasta la espera de mis pruebas confirmatorias, que tú ya puedes ir deduciendo, ¿va? Una de ellas que va a reemplazar al ELISA va a ser el famoso PCR. Clasificación de riesgo alto y no hay resultados de laboratorio para la madre ni para el hijo, igual sospecha de infección VIH sintomática. Riesgo alto, habíamos visto en la clasificación anterior, es básicamente componer con criterios clínicos, y clasificación de riesgo bajo y las pruebas VIH negativas para madre o hijo, no hay infección. Entonces, es importante siempre, como en adulto, establecer antecedentes perinatales, personales, sociofamiliares, farmacológicos, exploración física. Exámenes de laboratorio, avanzando un poco, parámetros para VIH, recuento de CD4, recuento de carga viral. En nuestro medio todavía estamos avanzando, pero OMS exige hacer estudios de resistencias para determinar inicialmente la posibilidad de resistencias primarias al uso de fármacos antirretrovirales. Marcadores de inflamación, sabes, principalmente PCR en nuestro medio. Componente hematológico, sí, habíamos visto que una de las alteraciones más importantes, pero no la única, es el componente de anemia. Por eso resulta importante siempre un hemograma inicial. Bioquímica, la que pedimos también en adultos, y serología para excluir las posibilidades de otros procesos infecciosos, parasitarios. Y algo importante, cuando tú has hecho la clase o lo vas a hacer de infección por VIH en adulto, te han comentado de que las infecciones oportunistas en adultos con VIH principalmente son por reactivación. ¿Sí? Eso lo tienen claro. En niños es diferente. ¿Qué quiere decir reactivación? Quiere decir que yo he tenido una infección en estado latente. El ejemplo típico es tuberculosis, para que podamos entendernos con claridad.
y por mi situación de inmunocompromiso, esa infección latente se hace activa y desarrolla enfermedad. O sea, se ha reactivado. ¿Sí? Eso pasa en adultos, para la que ustedes generalmente con frecuencia ven en su práctica diaria o han leído. Toxoplasmosis cerebral o neurotoxoplasmosis, igual, es por reactivación, porque en el transcurso de nuestra vida hemos tenido exposición a este parásito, pero nuestro sistema inmunológico lo mantiene en un estado latente. Pero si esto decae o declina a favor de inmunocompromiso, se reactiva. En niños no hay tiempo. Has visto que el tiempo es corto. 4 años asociado a mortalidad. La reactivación no va a ser la principal vía para la adquisición de infecciones oportunistas. En ellos va a ser una primoinfección. Entonces ya te puedes imaginar que el daño va a ser mucho mayor y el pronóstico va a ser sombrío. Entonces ampliamos nuestros estudios y miren, cuando les preguntan a ustedes, ya para ir al tema de diagnóstico, siempre, doctor, ¿y cuál es la prueba más sensible y específica para el diagnóstico? Porque me ha confundido un poco el tema del ELISA para VIH. Entonces solo tienes que tú recordar que tu ELISA te va a medir solo exposición en este grupo, porque también puede ser por presencia de anticuerpos de la madre. Y acá hay una tabla importante, mira, que mide las pruebas de laboratorio en relación a su porcentaje de sensibilidad. Y utilizamos el ELISA, que mide anticuerpos in vitro, el famoso P24, que tú sabes es un componente propio del virus. Es un componente del virus. Me mide la presencia de un componente viral. Es el P24, ¿sí? Solo para que lo recuerdes. Y acá entra ya la famosa reacción en cadena de polimerasa, que es la amplificación del ADN viral. Y tú puedes establecer, mira, en el desarrollo, va avanzando en semanas y meses, va aumentando su porcentaje de sensibilidad. Entonces ya puedes deducir que en niños menores de 18 meses, la prueba que utiliza el Ministerio de Salud, validada en la norma, es PCR, reacción en cadena de polimerasa, para complementar el concepto inicial algo confuso de por qué no se puede validar un diagnóstico solo con la presencia de ELISA reactivo. Y establecemos PCR. Cultivo también es importante, mira, cultivo viral. El tema con los cultivos, como pasa en todo cultivo, es el tiempo. El tiempo, y habíamos visto que el diagnóstico tiene que ser precoz. Entonces veamos, ¿qué dice nuestra norma? Mira, pruebas de laboratorio para el diagnóstico de infección por VIH. A todo niña o niño expuesto al VIH se le debe realizar la famosa PCR, que te mide amplificación del ADN del propio VIH. ¿En qué tiempo? Y si pueden ser antojadizos, mira, te van a preguntar esto. Lo tienes que realizar y se correlaciona con el gráfico que tú viste, que a partir del primer mes va a aumentar la sensibilidad. Por eso es que se establece 2 muestras, al primer mes y al tercer mes de edad. ¿Sí? Claro, a todo niño expuesto al VIH, que tú tengas el dato de que la madre tiene infección por VIH o tuvo infección por VIH, si está o no está en targa, eso es independiente, y también su condición clínica, estás en la obligatoriedad de realizarle PCR. ¿En qué momento? Al primer y al tercer mes de edad. Y mira, si el resultado de este PCR es reactivo, en 2 oportunidades, ese es el diagnóstico de infección por VIH en los recién nacidos expuestos a VIH. Si el resultado de PCR es reactivo, subrayado y grande, en 2 oportunidades seguidas y separadas en un intervalo mayor de 45 días calendarios, se considerará al niño o niña infectado por VIH. ¿Se entiende? Entonces, en menores de 18 meses, el diagnóstico de infección por VIH es
2 PCRs reactivos con un intervalo de diferencia de tiempo mayor a 45 días. O si quieres, como lo anterior, al primer y al tercer mes de edad. Ese es el diagnóstico, diferente a lo que has visto en adultos, ¿no? Entonces, ya establecemos menores de 18 meses, recapitulando, 2 PCRs, y en mayores de 18 meses, no te hagas problemas, es como adultos. A todo niño o niña expuesto al VIH mayor de 18 meses o año y medio, se le debe realizar ELISA para VIH y pruebas confirmatorias. Que tú ya sabes, en nuestro medio utilizamos el INS como prueba confirmatoria, es la inmunofluorescencia indirecta, pero también no deja de ser importante que a nivel mundial o laboratorios particulares, o creo que también es Salud, emplea Western Blot. Yo laboro para el Ministerio de Salud, para un hospital público, y establecemos que el INS, que es nuestro laboratorio de referencia, lo que utiliza es IFI, ¿ya? Entonces, en esta población mayores de 18 meses se va a comportar como el diagnóstico en adultos. 2 pruebas de ELISA VIH reactivas, más una prueba confirmatoria positiva, que puede ser Western Blot o inmunofluorescencia indirecta, se considerará al niño o niña infectado por VIH. Eso es lo que queremos que sepas de diagnóstico. No te vayas a confundir. Simple, menores de 18 meses, 2 PCRs, positivos, reactivos. Y mayores de 18 meses, 2 ELISAs para VIH, más una prueba confirmatoria. ¿Ya? Acá no estamos hablando de clínica, de CD4, de carga viral. Ya hemos visto el contexto, existe una tabla para que tú hagas una presunción clínica inicial. Acá estamos hablando ya de diagnósticos laboratoriales que te dan la confirmación de tal. Flujograma, lo mismo, pero en grafiquito. Recién nacido expuesto al VIH, le vas a tomar al primer mes tu PCR. Si es positivo, esperas al tercer mes. Si es positivo, niño infectado por VIH. Obviamente, si es negativo, igual esperas al tercer mes. Si es negativo, acá voy a esperar que ya pasen los 18 meses para poder establecer el dosar ELISAs. Y si es no reactivo, no está infectado. Pero si ya pasó los 18 meses, ya se comporta como un adulto y estoy en la obligatoriedad de hacer el primer ELISA, el segundo ELISA y la prueba confirmatoria. Si es reactivo, niño infectado por VIH. Hay un concepto que puede resultar algo, digamos, confuso, pero queremos que ustedes lo entiendan con claridad. Mira, la guía establece la definición de lo que es un serorevertor conceptual. Mira, niño o niña nacido de madre con infección por VIH que tiene una prueba de ELISA para VIH inicialmente reactiva, que después de los 18 meses de vida la prueba de ELISA para VIH es no reactiva. Algo confuso, pero es sencillo. Habíamos dicho que en menores de 18 meses el diagnóstico es por PCR, pero en muchos hospitales no tenemos esa posibilidad y lo que van a hacerles o van a dosarles va a ser el ELISA. Si un ELISA en menores de 18 meses es positivo, yo recién voy a esperar que tenga más de 18 meses. Si ese ELISA ha revertido, está negativo, de haber inicialmente tenido uno positivo, ese es el concepto de serorevertor. ¿Se entiende? ¿Sí? O repetimos nuevamente eso. ¿Sí? Serorevertor inicialmente tuvo un ELISA reactivo, menos de 18 meses, posterior a esta edad, ese ELISA se ha vuelto no reactivo. Ese es serorevertor. Entonces, ya sabemos los aspectos importantes, la historia natural, lo característico de la infección por VIH en pediatría, sabemos el diagnóstico y ahora para relacionar nuestro tratamiento, que es el TARGA, tenemos que conocer las categorías clínicas e inmunológicas. Y acá hay una diferencia con lo que es en adultos. Ustedes han visto que cuando hacemos en adultos, básicamente tenemos 2 criterios para categorizar el estadio inmunológico clínico
de un paciente con infección por VIH. Nos basamos en el CD4, estamos hablando de una categorización inmunológica y obviamente en un contexto clínico en adultos existen las famosas categorías A, B y C. ¿Sí? Vamos a siempre hacer la comparación con adultos para que ustedes vean que algunas cosas son semejantes y otras diferentes. En niños es algo similar, solo que agregan una categoría adicional, que es la categoría N. Y no te compliques, esto quiere decir asintomático. Categoría N, asintomático. ¿No? ¿Te acuerdas que en adultos la categoría A en adultos también involucraba 3 definiciones importantes? Categoría A en adultos, en VIH, era asintomático. ¿Te acuerdas de la A? Asintomático. Era el famoso síndrome retroviral agudo y es la existencia de las linfadenopatías persistentes generalizadas. ¿Sí? ¿Te acuerdas? En adultos. La categoría B en adultos es bien fácil. Es lo que no es ni A ni C. Y la categoría C son las enfermedades que te definen SIDA. Bien simple, ¿no? En adultos. En niños, mira, es algo, tiene mayor componente clínico, porque tú has visto que el tiempo donde va a desarrollar SIDA o el niño va a fallecer es mucho más precoz, es más corto. Va a haber mayor posibilidad de tener un componente clínico importante. Categoría N, niños sin signos o síntomas atribuibles a la infección VIH o que tienen solo solo uno de las que vas a ver en la categoría A. La categoría A, signos y síntomas leves, adenopatías, hepatoespleno, compromiso dérmico, dermatitis, parotiditis, infecciones de vía respiratoria altas, principalmente recurrentes, ¿ya? Compromiso sinusoidal y compromiso a nivel o otitis medias recurrentes, principalmente otitis medias que secretan, ¿no? Seropurulentas. Categoría B. Miren, lo importante que establezcas que en la categoría B es el componente hematológico. Y habíamos dicho que si bien es cierto, la anemia es considerada frecuente, no deja de ser importante el que establezcas que por VIH en pediatría hay serio compromiso hematológico. Alteración, mira, de todas las 3 series, anemia, neutropenia y trombocitopenia, persistente más de 30 días, meningitis, neumonías o sepsis bacterianas. Esto lo resaltamos porque es lo más que vemos con más frecuencia en nuestra serie, en la serie de los niños con infección por VIH en nuestro país. Seguimos, categoría B, signos y síntomas ya no van a ser leves, moderados, y acá entra la famosa neumonitis linfoidea intersticial, que es una hiperplasia pulmonar linfoide propio de esta serie, propio de esta edad. Hay nefropatía, en algunos grupos, en zonas endémicas, nocardia, fiebre persistente más de un mes. Recuerda, toxoplasmosis, pero esto va a ser por primoinfección, a diferencia en adultos que habíamos complementado el concepto, era por reactivación. Varicela diseminada complicada y tuberculosis pulmonar. Para niños establecen el componente en una categoría que es la categoría B. A diferencia de lo que es en adultos, recuerda, tuberculosis pulmonar, ¿en qué categoría está en adultos? Categoría C. Categoría C. Tuberculosis pulmonar en adultos te define estadio SIDA, independientemente del CD4, no te olvides. Y es la infección oportunista más frecuente en adultos con infección por VIH en nuestro país. Pero mira, en niños está en la categoría B. Categoría C, signos y síntomas severos. Ya el compromiso es mayor, ¿no? Infecciones bacterianas severas, múltiples o recurrentes, sepsis, neumonía, meningoencefalitis, osteomelitis, abscesos, candidiasis, pero no solo ya ahora oral, orofaringia, sino un compromiso esofágico o también a nivel pulmonar, inclusive diseminado, candidiasis sistémicas, coccidioidomycosis diseminada, criptococosis extrapulmonar, ¿ya? Vas a ver casos menos frecuentes que en adultos, pero sí puede haber casos de criptococosis asociada a compromiso del sistema nervioso central.
cristosporidiosis, enfermedad por citomegalovirus mayor de un mes, exceptúa compromiso en hígado, vaso o ganglios linfáticos, similar a lo que se expresa en adultos, ¿no?